Muy buenas, gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy se suponía que iba a subir un vídeo hablando sobre el carnet de conducir en Japón. Pero resulta ser que, bueno, un amiguito me ha pasado un vídeo sobre un subnormal. Porque es que no tiene otro calificativo, la verdad. Y no suelo hacer vídeos reaccionando a cosas y tampoco creo que se vaya a crear un precedente, pero es que este me tocó especialmente los cojones. ¿Por qué la bandera de Asturias nada más empezar el vídeo? Sí, para el que no lo sepa, pues esta es la bandera de Asturias, la bandera de... ¿De donde yo vengo? No, España. No, España, Asturias. Y es que un asturiano de verdad pues lleva esta bandera vaya donde vaya. No va a llevar la bandera asturiana. Digo, no va a llevar la bandera española, sino que va a llevar la asturiana. Y os voy a enseñar pues a un tipo que su clase de humor es un poco especial. Así como su coeficiente intelectual, por así decirlo. La cosa es que este sujeto, al parecer, se dedica a subir vídeos, entre otras cosas, pues haciendo gags de humor sobre diferentes regiones de España. El sujeto, pues bueno, es bastante... digamos, ¿cómo podemos calificarlo? Subnormal. Bueno, sí, es un calificativo muy directo. Pero bueno, el caso es que el tipo pues busca su minutito haciendo este tipo de vídeos que se pueden viralizar y bueno, lo ha conseguido, lo consiguió con los extremeños y los compañeros extremeños pues le calentaron al parecer. Al parecer se ganó unas cuantas hostias, pero no tuvo suficiente. Entonces el tipo decidió seguir haciendo vídeos de diferentes regiones y ahora pues tocó con otra horma, tocó con los asturianos. Así que no me voy a entretener más. Os voy a enseñar el vídeo mientras reaccionamos y vamos comentando las partes que este sujeto, por llamarlo de alguna manera, este sujeto, como veis, con pinta de Rafa Mora tostado, pues se dedica a comentar sobre los asturianos. Vamos allá. Los asturianos, ¿eh? Los asturianos, sí, los que te van a dar una paliza. No te Los asturianos. preocupes. Ya les pagarás también. Los guajes, Los guajes, muy también bien. conocidos como los habitantes de Moria. Ya empieza faltando. Moria, para el que no lo sepa, pues una región... Mira, voy a hablar en asturiano, coño, cago en Dios. Voy a intentar hablar en asturiano en este vídeo. Tocásteme los huevos, chaval. Muy bien. A ver, este Fatu, califícanos como Moria. Moria allí una región del Señor de los Anillos, donde están los orcos. Para el que no lo entienda. Moria es una región que tenemos en el norte de España, digamos que es la frente de España. ¿Vale? Está Y muy orgullosos de ello. plagado de seres humanos excepcionales. Y nunca mejor dicho, porque si no tienes ni puta idea, vas a soltar ahora unos babayáes majo que van caete por arriba y por abajo. A ver, ¿cómo os explico yo que es un asturiano? Venga, a ver, Tú cuéntanos. coges un cántabro, ¿vale? Le desplumas, le quitas el talento, le quitas la gracia, lo encoges, Sí. le pones una luz en la frente Mm. y... Bueno, esto es una referencia muy clara a los mineros, para el que no lo pille. Y que Asturias conocía actualmente, bueno, actualmente no es muy conocía, pero en el último siglo conocíase más de la minería. lo empanas. Eso es un asturiano. Y lo de empanarlo, pues, y por hacer la gracia del cachopo, porque el tío no tiene ni puta gracia, tiene que meter los chistes, como puede, a calzador. Son gente muy peculiar. Vamos a ver. Ahí lleve razón, somos peculiares, como nos toque los cojones vas y vales. Si tú vas desde aquí, desde Madrid, desde la capital de España, Muy bien, el tío tinto la pinta de español, no hace falta decir más. hacia Asturias, llega un momento en el que tienes que pasar un túnel, ¿vale? Ese túnel nosotros le llamamos el túnel del tiempo. ¿Por qué? Nosotros también, porque cuando cruzamos de un lado para otro cambia el tiempo, ¿vale? Eso es normal. Cuando pases el túnel del Negrón, que es un túnel con muchísima historia, un túnel que conecta Asturias con el resto de la meseta castellana, es cierto que cuando pasas de Asturias, que a lo mejor está lluvioso, pasas a León y puede hacer sol. O como cuando nosotros fuimos, pues nevaba en un lado y nevaba en el otro, no hubo cambio. Sigamos. Cuando tú pasas ese túnel con un sol radiante,
De repente, cuando sales por el otro lado del túnel, es como si hubieras vuelto al siglo XVI. Pero además, nunca Sí, mucho más bonito. El paisaje es totalmente La verdad es que el distinto. siglo XVI, a lo mejor la época que medieval, no lo sé, me da igual. Sí, era muy bonita. Entonces el cambio de contraste de León, que es un paisaje muy seco, muy árido, a un paisaje verde, Mm. sí, es muy bonito. Continuemos. más volverás a ver la luz del sol. Bueno, ahí equivocaste un poquinín, pero bueno, perdonámostelo porque, a ver, no hay que reírse de los normales. Venga. Aquella región está plagada de cosas excepcionales. ¿Verdad que sí? Comida muy buena, Mm. paisajes muy buenos, pinturas Mm. rupestres, grandes artistas. A ver qué nos cuenta este magnífico señor. Está lleno de minas, que es donde ellos viven y trabajan. Bueno, vivimos, a lo mejor, algunos viven en les cuenques mineres. Yo vengo de les cuenques mineres, no de la mina. Pero bueno, se te perdona el retraso por no saber hablar español. Igual y porque no y es muy español y es extranjero, y entonces hay que perdonarte. O igual y porque es un normal, pero bueno, da igual, perdonamoste la falta. Les mines, sí, hay mucha gente que trabajaba en les mines. Ahora, gracias a Dios, están cerradas y la gente dedícase a otras cosas. Pero venga, vamos a seguir, no pasa nada. Y luego, para pasar las vacaciones, se suben a una especie de casetas que hay, como en el aire, flotando. Ah, Espera, espera. A ver, vamos a hablar de una cosa que es ingeniería, ¿vale? Esto ya a lo que se refiere este hombre, ¿vale? El retrasín que se gasta y es que esto no está flotando, o sea, está sobre cuatro piedras, o les que sea. Pero bueno, vamos a seguir con él. A ver qué explicación nos da. Espera, espera. Mágicas que las llaman hórreos, ¿vale? Muy bien. Esta gente se alimenta de cosas como... Espera. ¿Estás diciéndome que la gente vive aquí, o? Tú tienes dos dedos de frente, chaval, mira. Nada más buscar en Google ya sabes pa' aquí un hórreo. Gilipollas. Oye, para vivir. Para guardar comida. Anormal. Para que no vengan los fatos como tú. Arrastrándose pel suelo. Agarrar la comida. Igual que les alimañes. Exactamente y para eso. Listo. Listo los cojones. Pero vamos a seguir, no pasa nada. Les faves. Les faves. ¿Qué son las Vale. faves? Está bien, ¿eh? O sea, típica comida asturiana, les al menos se faves. aprendió el nombre. Por lo menos díjolo hasta en asturiano, oye. De un gesto muy, muy bueno. Vamos a ver, ¿con qué más nos sigue? Es una lata, así, que pone arriba el litoral, que está como llena de pedos. Es una lata. ¿Qué? Esos son les faves que te dan a ti en Madrid porque y es un normal, vuelvo a repetirte. O sea, si vienes a Asturias no te van a poner unos fabaes de la litoral. Pero bueno, tú como madrileño gilipollas que yes, no todos los madrileños, ojo, a ti, en especial, a ti nada más. En especial, dante fabada litoral y dicen, te toma, estoy una fava asturiana de verdad. Y a lo mejor cóbrentela 15 euros, por tuntu. Para que veas. Cuando tienes la en el supermercado, a lo mejor por 3 euros. Pero venga. Con pedos. Con pedos, y porque bueno, y es verdad que les faves, bueno, faente lo que te faen. Faente descargar. Pero bueno, el motor de Asturias y la frase que tenemos por bandera con Fabines y Sidrina nunca falta gasolina. Y verdad. Vamos a seguir, a ver, ¿qué nos cuenta? Pero es que eso es el previo. O sea, eso para ellos es un aperitivo. También se alimentan de una cosa... Está buenísimo. Yo no he llegado a comérmelo nunca, pero está buenísimo. Está buenísimo, pero nunca te lo Nunca lo he comiste. comido. O sea, sigues demostrando tu ignorancia y tu estupidez, pero vale, no pasa nada. Seguimos, compañero, no pasa nada. Tú coges una vaca, ¿vale? Coges una vaca, la atas un ternero y al otro lado le pones otra vaca. Todo eso lo empanas y luego le echas un cubo de queso por encima. Espera. Está intentando explicar lo que y un cachopo. Pero como no hay da pa más el coeficiente intelectual, tiene que mencionar que hay una vaca con un ternero, que en realidad hay con jamón o con cecina, pero bueno, el chaval explícalo así porque no hay da, hombre, para entender el cómo hay un puto cachopo, que hay un filete de ternera, por ejemplo, luego una bicha jamón, luego otro filete de ternera, y en medio, por encima, anormal, en medio, entre el otro filete y el jamón, metes y el queso. Queso que te dé la gana, el queso de Cabrales, el queso que te dé la gana.
¿vale? No tienes que echarlo por encima. Si lo echas por encima hay otra mierda, no hay una pusarra, no hay un cachopo. Me jodas. Quinin de cultura, ¿eh? Por lo menos. Y eso lo metes al horno. Lo llaman... Méteslo al horno. Exactamente. Méteslo al horno como les paelles en Japón, que les metes al horno. Y así cocines lo de puta madre. Su normal. Fríese. Méteslo en la sartén, con abundante aceite. Después sáqueslo. Quítese el aceite y ya como lo comes. Con patatines, con pimientos, con lo que tú quieras. Pues acompañarlo con lo que tú quieras. Ahora, si lo metes en el horno, pues va a pasarte como con les faves. Te vas a comer una alpargata probablemente. ¿Chocopo? Cachopo. Chocobo, tu puta madre. Cachopo lo llaman. Y eso... Oye, ¿sabes que púseme la chaqueta de Dragon Ball? Porque sabía que teníais ahí la máquina de Dragon Ball, que está muy guapa, eso sí. O sea, compartamos los gustos por Dragon Ball, parecme de puta madre, pero parecme muy de migrante todo lo que estás haciendo. Pero venga, vamos a seguir. Al horno, vuelta y vuelta y a desayunar. Al horno, vuelta y vuelta. En el horno también se cocina vuelta y vuelta. Muy bien, demostrando cultura gastronómica, ¿eh? Sí, sí. ¿Cómo puede colgar un video dando información que ni siquiera sabe? ¿Qué haces el En graciosín? fin. No, hombre, no pasa nada, no pasa nada. Vamos a seguir a ver qué más nos cuenta. Porque eso es lo que ellos desayunan, ¿vale? Bueno, yo admito que cuando yo era pequeño desayunaba bocadillos de filete. O sea, cogía un filete, mi madre, no un cachopo, un filete. Freíame un filete, metíalo en pan y a comer poles mañanes. Sí, es verdad, yo comía filete, no un cachopo. No se me ocurría nunca, porque entonces ya no me hacía falta el pan. Pero bueno, vamos a seguir. Por cierto, y el típico almuerzo, quizás. Alguno de cena se mete. Bueno, desayuno, vamos a dejarlo. Esta gente... Bueno, vamos a ver. No todo es malo. Para los astures, no todo es malo. De allá ha salido gente con muchísimo talento, como por ejemplo... Como por ejemplo, a ver, recientemente quieres que hablemos deportivamente, hablamos sobre literatura, hablamos sobre actores, sobre la reina de España, ¿quieres que hablemos? A ver, vamos a ver de quién nos habla. Bueno, El, el tío este... el tío este que no tienes ni puta idea de cultura general, quizás. Vale, a ver. Bueno, pero también hay grandes filósofos, grandes mentes, que nos han dado mucho a este país. Sí, a ver a quién nos cuenta. Espérate, espérate. Como por ejemplo, el otro tío este que escribió un... ¿Sí? ¿A quién se refiere? Bueno. A ver, quizás será... En fin. ¿No? No, no lo pero dices. cuidado. Ah, espera. No te preocupes. Alguien muy amablemente en los comentarios te lo habrá puesto. Vamos a mirar. A ver, seguro que alguien ha puesto algo por aquí. Anda. Fíjate, aquí tenemos el comentario. Vosotros igual no lo podéis leer completo, pero os lo leo yo. ¿Vale? Aquí Ivonne Bife dice: mi querida Asturias, nuestros personajes ilustres como Severo Ochoa, Jovellanos, Margarita Salas, Corín Tellado, Arturo Fernández, actor, Kini, futbolista, Fernando Alonso, piloto de Fórmula 1. Igual hay unos cuantos, ¿eh? Igual. Espérate. Bueno, la chica nos da más detalles que, bueno, voy a seguir leyendo ya para acabar el comentario antes de seguir con el vídeo de este sujeto. Nuestros parques nacionales, el primero de España fue en los picos de Europa y naturales, reservas de la biosfera, nuestro patrimonio histórico, cultural e industrial, el prerrománico, cuevas de Tito Bustillo, la Catedral de Oviedo, la Universidad Laboral, los hórreos, las paneras, no son casas. Nuestra historia minera, con mucho orgullo, había que tenerlos bien puestos para meterse donde están ellos y en las condiciones en las que lo hacían. Fíjate, que también esos mineros de los que te ríes, igual fueron un poquito los que estuvieron ahí peleando contra el franquismo también, ¿eh? Una de las comunidades que más aguantó durante la guerra civil. Pero no pasa nada, vamos a seguir. Nuestra gastronomía con productos de kilómetro cero, ¡un lujo! Y maravillas como la nuestra las hay en el resto de España, porque todas las ciudades y pueblos aldeas tienen sus encantos. Si buscas hacer humor se debe hacer con respeto y elegancia, y antes de hablar hay que documentarse. Pero bueno, no pasa nada. Sí es cierto que Asturias últimamente está un poco olvidada del resto de España. Pero bueno, vamos a seguir antes de meternos a eso, ¿vale? Ellos juegan a un deporte que ellos lo llaman fútbol. El resto de España sabemos que eso no es fútbol. De hecho, es tan peculiar ese deporte que les hemos hecho una liga para ellos. Nosotros aquí lo llamamos regional. Pero bueno,
es su liga. Y ellos se entretienen un montón. Actualmente no conozco la situación del Sporting, pero creo que se refiere porque ninguno de los dos están en la primera división de la Liga Española. No sé si el Sporting estará en segunda, si estará en otra, pero yo creo que estaría en segunda. El Oviedo no me parece que está más abajo, pero vale. Ambos equipos fueron parte de la primera división y fueron de la segunda también. Pero no pasa nada, o sea, da igual. De hecho, del Sporting salió uno de los grandes jugadores que debutó en el Mundial y con el que ganamos. Grande David Villa. Pero bueno, no pasa nada. Venga, tira. Un montón. No hacen ningún daño. ¿Qué más os puedo contar de los astures? Bueno, cuidado. Son muy famosos. En este país son muy famosos por una cosa. La Reconquista. Se dice que los árabes nunca llegaron a Asturias. Estás un poquín equivocado. Lo que no hicieron fue conquistarla. Mm. Ahora, de que no llegaron... Igual deberíais de leer un poquín... ¿Quién fue Munuza? A lo mejor. ¿Vale? Ya por ahí. No pasa nada. Sigue. Tira. Claro, todo esto tiene una aplicación muy lógica. Si tú eres un árabe, estás en la península, me quedo esto, me quedo lo otro, me quedo no sé qué, y de repente llegas a Asturias y te hace un chamarrón, ¡fua! Y te los cojones, ahí subes tú. Claro, no quisieron. ¿Quién va a querer Asturias? ¿Para qué? Igual por sus buenas tierras. Igual porque de ahí se podía cultivar muy bien, mucho mejor que quizás en Madrid, por ejemplo. O en Castilla, con un clima más árido. Quizás, digo yo. Pero bueno, no pasa nada. Debe ser que a lo mejor el hecho de la batalla de Covadonga nunca existió. Dijeron, sí, llueve mucho, ¿para qué vamos a ir? Vamos a conquistar toda la península, menos la región esta del norte que llueve mucho. Tenemos miedo al agua. Eso explicaría mucho también de ti. Pero bueno, no pasa nada. ¿Para qué? Madre del amor hermoso. Lógico. Ay, amigos astures, soy gente excepcional. Lo somos. De hecho, hay grandes personajes ilustres, como te vuelvo a repetir. Podrías perfectamente ilustrarte un poco y documentarte y aprender. No pasa nada. ¿Que no juntáis dos dedos? No. ¿Que entre todos no llegáis a sumar una neurona? No. Bueno, meterte con... No sé cuánto estará la población de Asturias ahora mismo. Me parece que 1.000.000 y pico, 1.020.000 y pico mil. Por ahí andará, 1.050.000. No lo sé, por ahí andaremos. Muy pocos ya, la verdad. 1.000.000 y pico. No juntamos mucho, bueno. Pero joder, os necesitamos. Todavía no sabemos para qué, pero ahí os tenemos en el banquillo por si en algún momento tenemos que recurrir a vosotros. Fíjate que este vídeo es del 29 de diciembre. Ah. ¿Todavía no sabéis para qué? Quizás para cuando estéis asustados con el coronavirus por lo irresponsables que sois y demás, vengáis a Asturias a pasar las vacaciones o a escapar de Madrid para que no os encierren y entonces jodernos a todos nosotros. Quizás para eso. Solo para eso, ¿vale? A mí por suerte no me afecta. Pero bueno, vamos a seguir. Para lo que sea. Imagínate que se te cae una pelota a un pozo. ¿A quién vas a llamar? ¿A tu puta madre? A un Claro. Astur. Oh, son gente excepcional. Mm. Su cultura. Su folclore. Sus mujeres. Pues fíjate, nuestra cultura es una de las más antiguas de Europa. Como dijo antes aquí la compañera, vete a mirar las cuevas de Tito Bustillo, por ejemplo. Aprende un poco del prerrománico asturiano, por ejemplo. El folclore, ahí ya no nos vamos a meter, a ver. Cultura celta, muy antigua, tenemos una especie de... ¿Cómo se llaman estos bichitos? Que son como los yokai, ¿cómo se dice en español? Chiquitos. Sí, hombre, seres mitológicos. Bueno, pues seres mitológicos que daban explicaciones a un montón de cosas. Bonita cultura. La cultura de la gaita, la cultura gastronómica. Hay un montón. El lenguaje. Fíjate, ¿en Madrid tenéis vuestro propio idioma? ¿A que no? Solamente tenéis el español, ¿verdad? Bueno, no pasa nada. Nosotros tenemos el asturiano también, que es muy bonito y también forma parte de nuestra cultura. Venga, vamos a seguir, a ver. En este caso, tienen una peculiaridad muy curiosa, y es que todas tienen bigote. No me Anda. preguntéis por qué. Supongo que habrá sido para sobrevivir al frío, a la intemperie. Esto lo han llevado a otro lado, ¿no? Y le han dicho que es Asturias. No sé, se supone que esa broma estaba muy hecha, pero de las portuguesas, de que tenían bigote, pelos en las axilas. No sé.
Este a lo No mejor sé. conoció a Le han dado algún su cochobo. travesti en algún puticlub de mala muerte y le dijeron, mira, una mujer Le asturiana. han llevado ahí a un socavón. Socavón dijo, ¿no? No No sé. sé, una cueva, no Socavón el sé. que le acabarían haciendo a él. Y ellos son chiquititos para poder manejarse en las minas. Está bien. Bueno, pues somos como los hobbits, no pasa nada, somos bajos. Todos. El 1.000.000 y pico de personas que están en Asturias, somos todos bajos, no pasa nada. Pero además, Por cierto, cabe destacar que antes estuvimos viendo un par de vídeos de este tipo y me parece muy interesante que habla así de las mujeres asturianas sin entrar a valorar con quien duerme y con quien está... Bueno, no hay que bajar a su nivel, ¿no? O sea, nada tiene que ver su mujer La chica con no tiene... Sí, nada cómo... tiene... Ella no tiene ninguna No tiene culpa. nada que ver. Pero bueno, me parece gracioso que haga esos comentarios. esta gente van subidos en les vaques. Porque como no tenemos medio de transporte, vivimos en hórreos y vamos montados en vaques. Ni siquiera en caballos, vamos en vaques. Muy bien. Por lo menos, mira, estás utilizando la lingua. Bravo. Van subidos en vacas, por lo que sea. Tienen un himno que es precioso. Muy emotivo. Adiós. Voy a intentarlo. Esto sí es cierto. Tenemos un himno muy emotivo, un himno muy precioso, que cualquiera en España ha escuchado. Y bueno, la bandera también es bastante reconocible, porque en cualquier evento deportivo, por ejemplo, cuando Fernando Alonso corría, no había muchas... Bueno, sí, igual había banderas de España. No te digo que no, porque por obligación tenía que haberlas. Pero lo que sí veías entre el público eran banderas asturianas. Cuando David Villa jugaba en la selección, también había banderas asturianas. De hecho, en el Mundial, cuando marcó y demás, se vieron las banderas asturianas. Pero bueno, no sé si dejaros aquí al tipo este con el himno. Vamos a escucharlo porque... Asturias, patria querida. Ya me cansó, no. Buena música, buen ritmo. Mejor canción, pero tú no la cantes. Por favor, porque destrozas el himno. Mira que yo canto como el culo, pero macho, eso ya... No, la verdad es que no puedo. Magnífico, magnífico. Yo no hay vez que no lo escuche y lloré. Me emociono, me emociono. Mira, si no fueras tan subnormal, a lo mejor podríamos aceptarte y todo dentro de los asturianos, porque eso es algo que tenemos todos dentro también. Asturias. Yo espero que por lo menos en Europa nos den algún tipo de subvención por tener que aguantar a estos tíos. Yo espero que a ti por lo menos te estén dando una paguita por ser como eres. Así. Porque si no, llegará un momento en el que me dé por subir con una segueta muy grande, recortar Asturias, Moria y soltarlos al Cantábrico. Y bueno, ya se anexionarán a, yo qué sé, a Gales o lo que sea, que los aguanten ellos. Pero Bárbaro. A No, Gales. está mal de la cabeza. A Gales, o sea... No, además, a Gales. Muy bien, en geografía vas de puta madre. bueno, solamente quiero deciros que felices fiestas a todos y que sepáis que no estáis solos y que si me dejáis será un placer seguir acompañándoos en este viaje. Y un besito muy especial para los habitantes de Mierder. Un besito muy especial para tu puta madre. ¿Vale? ¿Tú qué opinas? Bueno, los madrileños no tienen la culpa de tener a alguien ahí así. Sí, no se puede generalizar. No, si yo con los madrileños no he dicho nada. O sea, yo me he referido a él. En todo momento me refería a él. Es que me cago en la puta que lo parió, de verdad. Y tienes los santos cojones de hacer otros vídeos así, de esta índole, después de que te pegaran un grupo de extremeños por hacer lo que hiciste. Es que las estás ganando a pulso, de verdad. O sea, es que en su puto canal, este personaje resulta que tiene para todos. Tiene para los aragoneses, tiene para Extremadura, tiene para Cataluña, Asturias, el País Vasco. Lo raro es que los vascos no te hayan hecho nada tampoco todavía. Y si no, al tiempo. Porque este vídeo de Asturias es de hace 4 semanas. Y salió hace un par de días en el periódico. Y yo me enteré ahora. Y es que lo he visto y es que me hirvió la sangre, de verdad. O sea, no puedo evitar no hacer este vídeo, no puedo evitar responder a este sujeto, porque es que me hierve, de verdad. Yo ya le he reportado el vídeo, le he reportado al canal,
Y por lo visto hay un movimiento en marcha para que se lo cierren. De hecho ya tiene la denuncia puesta por incitación al odio. Así que bueno, déjame hablarte un poco de Asturias si quieres. O mejor, habla tú, tu experiencia como extranjera. Ay, me encantó. Todo. ¿Qué fue lo que más te gustó? Desde que entré más directamente saliendo de la cueva es como si estuvieras en otro lugar totalmente distinto. Es muy bonito. Es todo verde, es pura naturaleza. La comida, me encantó la comida, la gente es totalmente distinta. ¿Y a ti? Aprende un poco, porque falta te va a hacer. Y no vengas llorando si luego te encuentras con alguien que te mete de hostias por decir lo que dices y hacer lo que haces. Y recuerda que las mujeres asturianas no todas tienen bigote, las habrá que las tengan, las habrá que no. Y eso es algo que a ti 3 cojones te importa. Si te gusta una con bigote, la coges. Si no te gusta una con bigote, no la escojas. Busca otra. Haz lo que te dé la gana. Pero no toques los cojones. Lo siento, gente. Ya sé que esto no es un vídeo sobre Japón. Pero quería hacerlo. Así que ya veremos cuando subo el otro. Nos vemos. Chao.